Cine, cine para todos. Cuando hablamos de cine mexicano, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Probablemente a los grandes directores mexicanos que han conquistado Hollywood. Pero ¿te has preguntado cómo el cine mexicano llegó tan lejos? ¿Cuáles fueron sus inicios? Tendremos que remontarnos al 28 de diciembre de 1895, en París, cuando los hermanos Lumière proyectaron imágenes de unos obreros saliendo de una fábrica. Esta fue la primera proyección de imágenes en movimiento de toda la historia. México fue el primer país del continente en presentar cine, esto por petición de Porfirio Díaz, justo un año después de que los hermanos Lumière lo presentaran por primera vez. Y para 1900, en la Ciudad de México, ya habían 27 salas de cine, en los que proyectaban sucesos de la vida real. El primer registro fílmico mexicano, obviamente, fue el mismísimo presidente de la República paseando a caballo por los bosques de Chapultepec. Entre los primeros realizadores mexicanos emergen nombres como Salvador Toscano y Enrique Rosas, quien en 1906 produjo el primer largometraje mexicano titulado Fiestas Presidenciales en Mérida, un documental sobre las visitas del presidente Díaz a Yucatán. En 1917 se crea la compañía Azteca Films. Esta firma, fundada por la actriz Mimí Derba y por Enrique Rosas, constituyó la primera empresa de cine totalmente mexicana. Probablemente Derba haya sido la primera directora de cine nacional. En 1919 se estrena El automóvil gris, sin lugar a dudas el filme más famoso de la época muda del cine mexicano. Filmado por Enrique Rosas, este film se presentó en forma de serie de 12 episodios que cuenta las aventuras de una famosa banda de ladrones de joyas que se hizo célebre en la Ciudad de México hacia 1915. En los años 20, fuera de México, tras la Primera Guerra Mundial, se crearon obras maestras que después hicieron escuela. En estos años, el movimiento más importante fue el expresionismo, cuyo punto de partida suele fijarse con la película El gabinete del Dr. Caligari en 1919, y cuya estética extraña y alienada respondía a los miedos de la Europa de posguerra, seguida después de Nosferatu el vampiro en 1922. También, en paralelo al movimiento surrealista en pintura y literatura, surgió un cine surrealista, cuyo exponente más célebre es Un perro andaluz, dirigida por Luis Buñuel, quien años después radicaría en México. En la Unión Soviética se encontraba Sergei Eisenstein, director de películas clave como El acorazado de Potemkin u Octubre, entre otras. A Eisenstein se le debe el llamado montaje de atracciones, que busca mezclar imágenes chocantes para provocar una asociación emocional o intelectual en el público. La posguerra es un evento muy importante para el cine mundial, porque se crea el lenguaje cinematográfico. En esos años, la técnica de contar una historia en imágenes sufrió una gran evolución. Los primeros cineastas concebían el cine como teatro filmado. En consecuencia, los escenarios eran simples telones pintados y se utilizaba una cámara estática. A medida que pasó el tiempo, los directores aprendieron nuevas técnicas. Nuevamente en México, allá por los años 30, el aclamado director ruso Sergei Eisenstein pasó un extenso periodo de tiempo en tierra azteca, trabajando en un ambicioso proyecto que nunca fue realizado, hasta mucho tiempo después, cuando este film fue ensamblado a partir de un material abandonado. El film comienza desde la época maya hasta el año 1930. La película presenta diversos segmentos dramáticos, incluyendo escenas de una ceremonia matrimonial y una corrida de toros, así como la celebración del Día de Muertos y representaciones de la Revolución Mexicana. El largometraje se llamó ¡Viva México! Aquí surge un nombre importante para la cinematografía mexicana, Gabriel Figueroa Matos, quien fue cinematógrafo del señor Eisenstein. ¿Se imaginan qué mejor escuela que aprender cine al lado de uno de los mejores directores de la historia mundial? Los años dorados del cine mexicano corresponderían al periodo que coincide con la Segunda Guerra Mundial,
que va desde 1939 a 1945. Con el apoyo norteamericano de la posguerra, se dio un auge sin precedentes para el cine nacional. Grandes estudios cinematográficos norteamericanos apoyaron de modo conjunto el desarrollo del cine nacional. A esta etapa del cine mexicano se le conoció como la del cine de oro. México tuvo la oportunidad de producir películas de ficción y distribuirlas a los países latinoamericanos. El inicio de la época de oro vendría con el estreno de la película Allá en el Rancho Grande, que inauguraría el género de comedia ranchera. Para mediados de los 40, la industria cinematográfica en México parecía imparable. Las películas mexicanas se imponían en los mercados del extranjero. En los Estados Unidos, los filmes mexicanos ganaban más de 2 veces lo que ingresaban las cintas hechas en español en Hollywood, y todavía en los 50 permanecía en lo más alto. Todo parecía maravilloso, pero desafortunadamente, todo lo que sube también tiende a bajar. Las primeras transmisiones de la televisión mexicana se iniciaron en 1950. En pocos años, la televisión alcanzó un poder enorme de penetración en el público. El cine mexicano se enfrentó ante su ocaso. No podía competir contra ese pequeño y novedoso artefacto que se instaló en los hogares mexicanos, sumando a que la industria cinematográfica estadounidense cada vez ganaba terreno en piso nacional. El 15 de abril de 1957, el país entero se estremeció al conocer la noticia de la muerte de Pedro Infante. Con él, simbólicamente, moría también la época de oro del cine nacional. En 1960, la industria cinematográfica quedó en poder del Estado. El cine mexicano estaba decayendo por falta de apoyo, y las mafias del sindicato que solo dejaban promover películas a los mismos directores de siempre. Sin embargo, otro fenómeno brotó en el cine mexicano. Surgieron las películas del Santo, que en ese momento causaban gran sensación entre la vida popular de México. También las del rock and roll, que en imitación del cine estadounidense deseaban acaparar la atención del público adolescente. Los productores decidieron invertir en las nacientes figuras de la música para hacer películas musicales y con ellos promover el auge de gente como Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Alberto Vázquez, los hermanos Carrión, Julissa, solo por mencionar algunos. En los años 60, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, inició un importante movimiento en favor del cine de calidad. La UNAM fue pionera en la creación de cineclubs en México y en 1963 fundó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, primera escuela oficial de cine en México. Dentro de ese panorama, surgió en México una importante corriente del cine independiente. El contenido de las películas en esa época hablaban más de problemas sociales con los que atravesaba el país. Directores como Arturo Ripstein, Jorge Fons, Felipe Casals son unos de los más importantes de la época. Llegan los 70s, y si recordamos que la industria cinematográfica le pertenecía al Estado, pues bastó solo un sexenio para que su declive fuera catastrófico. Los nuevos funcionarios de gobierno no tenían ni idea de cómo sacar adelante a la industria cinematográfica, por lo que tomaron una actitud indiferente, casi inexistente. En esa época se comienza a producir un cine de muy bajo costo y de calidad cuestionable. Aparece el cine de las ficheras y la comedia erótica. Lo más rescatable de la época es el cine cabrito western. Fue un cine producido entre la frontera de México y los Estados Unidos. Comenzó como una manifestación de las producciones privadas que adaptaron las historias de los vaqueros del viejo oeste a los tiempos modernos, como la situación de los braceros, el tráfico de drogas. Sus películas reflejaron la dura realidad que vivía y que aún sigue viviendo un importante sector de la población mexicana. Filmes como Contrabando y Traición en 1976, Pistoleros Famosos en 1980 o Lola la Trailera en 1983 demostraron la enorme capacidad de convocatoria de un cine que, pese a las precarias condiciones de su producción, distribución y exhibición, logró que el público llenara las salas en donde se exhibía. Llegan los 80s.
Surge Televicine, filial de la poderosa televisora Televisa. La primera película de Televicine fue El Chanfle. Esta cinta fue un gran éxito y de algún modo señaló el tipo de cine que la empresa fílmica del emporio televisivo seguiría. Películas rodadas en corto tiempo, de limitados recursos, de poca imaginación, de fácil consumo popular, que buscaría aprovechar la fama de las estrellas televisivas para atraer al gran público. En 1983 se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, entidad pública encargada de encaminar al cine mexicano por la senda de la calidad. Comenzaron los años 90, que atestiguaron dos factores que marcaron al cine mexicano: la desaparición de la compañía operadora de teatros COTSA y Películas Nacionales, ambos organismos gubernamentales que subsidiaban la exhibición y distribución de cine mexicano en el país, y el llamado Nuevo Cine Mexicano, que apuntaló al cine de calidad. A principios de agosto de 1992, la prensa capitalina de espectáculos anunció Como agua para chocolate de Alfonso Arau. Había impuesto récord de permanencia en el cine latino de la Ciudad de México, una sala dedicada generalmente a exhibir películas norteamericanas. Para el público mexicano de los 90s, títulos como La Tarea en 1990 de Jaime Humberto Hermosillo, Danzón en 1991 de María Novaro, Solo con tu pareja en 1991 de Alfonso Cuarón, Cronos en 1992 de Guillermo del Toro o Miroslava en 1993 de Alejandro Pelayo poseyeron un significado de alta calidad, muy distinto al que se atribuía al cine mexicano pocos años antes. En los años siguientes, el cine mexicano fue recobrando paulatinamente, si no la fuerza, sí el prestigio del que gozó en la llamada Época de Oro. El trabajo de algunos cineastas de esta nueva época es digno de tomarse en cuenta. Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, cuyo cine cuenta con una madurez estética sobresaliente a lo que se veía tan solo 20 años antes. El cine mexicano en la actualidad ha ido evolucionando también. Le abrió las puertas al cine documental, dispuesto a mirar cara a cara lo que antes solo veía de reojo, con timidez o incluso con miedo. Nombres como Everardo González y Tatiana Hueso resaltan en esta lista de directores documentalistas. El 15 de agosto de 2017 comenzó a celebrarse en México el Día Nacional del Cine Mexicano. El cine mexicano, que brincó los problemas de la producción mejorando notablemente su calidad de realización, ahora se enfrenta a un nuevo problema: la distribución y la exhibición. Estamos tan acostumbrados a ver películas comerciales estadounidenses que las grandes empresas exhibidoras quieren llenar sus salas y simplemente no le dan cabida al cine mexicano, que apuesta a una mirada más consciente. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ya veremos dentro de 20 años a dónde se dirigió el cine mexicano.